Bueno, buenas noches, bienvenidos a la clase 12 de Fundamentos de Investigación. Hoy vamos a aclarar cómo formular las preguntas para mejorar esas preguntas que ya hicimos y a eso vamos a añadirle un resumen de investigación. Vamos a ver que son cosas muy fáciles de hacer. Este ejercicio, ya saben, me lo envían la próxima clase. Ya este sería el último ejercicio que realizaríamos del semestre. Entonces, la idea es que a través de este ejercicio ya ustedes tengan un elemento para poder continuar con las otras materias de investigación. Entonces, ¿qué es la pregunta de investigación? Pues recuerden que todo proyecto de investigación parte de algo que pasa en la realidad, algo que nos genera una duda, algo que observamos que no está funcionando y esa duda la queremos responder o queremos saber por qué está pasando determinado fenómeno, cómo solucionar determinado problema. Entonces, para eso formulamos una pregunta de investigación. La pregunta es muy importante porque la pregunta va a orientar la formulación de sus objetivos. O sea, su pregunta va a estar relacionada con el objetivo general de la investigación y a partir de la pregunta se va a diseñar el resto o todos los elementos que tiene la investigación. Entonces vamos a escoger unos elementos metodológicos que nos van a ayudar a darle respuesta a esa pregunta. Las preguntas deben de ser precisas y claras, tienen que estar muy bien redactadas. Ahorita vemos ejemplos de cómo no formular una pregunta y cómo sí debería formularse una pregunta de investigación. En teoría, una pregunta de investigación tiene que ser tan clara que cualquier académico o cualquier profesional de su área tienen que tener la capacidad de entenderlas, o ellos pueden entenderla. Si su pregunta no la entiende nadie sino ustedes, la pregunta no está bien hecha, entonces toca reformularla. Es más, un buen ejercicio sería que cuando redacten la pregunta se la pasen a cualquier amigo y si sus amigos entienden la pregunta es porque la pregunta quedó bien hecha, quedó bien formulada. Hay que tratar de evitar conceptos poco claros. Si se utilizan esos conceptos, tienen que definirlos. Como ustedes aún no han hecho como los elementos anteriores de un anteproyecto, entonces todavía no tienen los espacios donde definirlos. Más adelante, cuando ustedes si utilizan conceptos, ustedes tienen que definir esos conceptos en los elementos que anteceden a la pregunta, por ejemplo, en la descripción del problema. Ustedes todavía no han llegado a esa parte, pero vayan teniéndolo en cuenta la utilización de conceptos dentro de la pregunta. Entonces, ejemplos de pregunta poco confusa y poco concreta. Miren esta pregunta. Los procesos decoloniales llevan a que todos los grupos subalternos tiendan a empoderarse. Entonces, como ven, aquí hay tres conceptos que no se sabe muy bien qué es. Los procesos decoloniales, pues no se sabe qué es. Grupos subalternos, subalternidad es otro concepto que pocos saben qué es. Y el empoderarse, empoderamiento, es un concepto que puede significar muchas cosas. Para que esta pregunta fuera útil, tuvo que haber sido definidos todos estos conceptos antes de llegar a la formulación. O sea, la persona que formule una pregunta sí tiene que definir cada uno de esos elementos antes de llegar a la pregunta, porque si no se definen, el lector va a llegar y no va a saber realmente qué va a estudiar, porque puede entender por empoderamiento algo que el autor no quería decir. Entonces hay que tratar de evitar elementos muy confusos. Lo mismo, miren esta pregunta que tampoco sirve, pero esta no sirve porque la redacción quedó como muy incoherente. La pregunta dice, ¿cuáles elementos psicosociales tienden a transformarse debido a la condición de desprotección de adultos mayores? Pues aquí es claro que la condición de desprotección de adultos mayores genera una transformación de unos elementos, pero no dice a quiénes, si son a esos adultos mayores, si son a otras personas. Entonces la redacción es muy confusa, no se sabe precisamente a qué. Entonces tienen que formular preguntas que vayan al grano, que sean claras y que digan qué quieren ustedes responder, o sea, qué respuesta quieren obtener. Ejemplo 3. Miren esta pregunta. ¿Son los empleados de la empresa La Langosta Feliz capaces de autogerenciarse? Más allá de que estos empleados puedan o no puedan hacer esto, la pregunta no sirve, porque esta pregunta se responde con un sí o con un no. Las preguntas que se responden con un sí o con un no no sirven. ¿Por qué? Porque pues para obtener una respuesta a esas preguntas no necesitamos hacer una investigación. Pues yo la puedo responder así. ¿Son los empleados de la empresa La Langosta Feliz capaces de autogestionarse? Sí, sí son capaces. No, no son capaces. Entonces, como ven, esas preguntas formuladas de ese tipo no nos van a poder servir. Entonces tenemos que hacer preguntas abiertas que no se puedan responder con un sí o con un no. Entonces,
para que piensen en su formulación de pregunta. Toda pregunta de investigación es comprobable. Entonces no hacemos preguntas que no se puedan comprobar. Como todas parten de un hecho real, de algo que vimos en la realidad, todas tienen la capacidad de poder en un futuro ser respondidas. Entonces no hacemos preguntas demasiado filosóficas o literarias. Por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? ¿Existe el alma? ¿O dónde viven los fantasmas? O sea, esas preguntas no nos sirven. Esas preguntas, como son imposibles de comprobarlas en la realidad, no nos servirían para realizar una investigación. Toda pregunta en potencia tiene que ser respondida. ¿Qué quiere decir con eso? Que toda pregunta tiene la posibilidad de ser resuelta, de tener una respuesta. ¿Por qué? Porque parte de un hecho que está en la realidad. Ojo, que no formulamos, yo les aconsejo una sola pregunta de investigación. Hay gente que trabaja con dos, pero no formulamos una pregunta demasiado amplia que no tengamos la capacidad de responder, o muchas preguntas que no vamos a tener la capacidad de responder. Yo les aconsejo una pregunta. Recuerden lo que ya les dije, la pregunta va a estar ligada a su objetivo general y también a su hipótesis de investigación. Hay en algunos casos que las investigaciones no es que la pregunta esté mal formulada, sino que, por ejemplo, las investigaciones no tienen el suficiente tiempo para desarrollarse. Entonces no le dan cumplimiento al 100% a la pregunta. En esos casos, las personas cuando terminan la investigación aclaran. Debido al tiempo que tenemos no pudimos darle cumplimiento al 100% de la pregunta, pero dejamos la pregunta abierta para más adelante que tengamos el dinero o el tiempo poder responderla al 100%. Pero son algunos casos. Por ahora planteen preguntas que ustedes consideren que van a tener el tiempo y la disposición para poder responderlas. Entonces, una pregunta que sí sirve. Por ejemplo, esta. ¿Cómo influye el uso de dispositivos tecnológicos en el rendimiento de los empleados de la empresa de galletas La Coqueta? Para responder esta pregunta, pues habría que hacer una investigación en esta empresa mirando cómo utilizan los empleados esos dispositivos. Lo mismo, mire esta. ¿Cómo se relaciona la insatisfacción laboral de los empleados de la empresa La Langosta Feliz con la baja de las utilidades en el segundo semestre del 2019? O esta otra. ¿Cuáles son los factores que generan desmotivación laboral? Qué pena con ustedes, que me quedó mal redactar. Generan desmotivación laboral Ahí disculpan. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que generan desmotivación laboral en los empleados del granero Mister Arroz? Como ven, todas estas preguntas, para poder responderlas, implican ir a hacer un proceso de observación, de recolectar información, de recolectar datos a través de unos métodos para poder generar una respuesta y saber qué es lo que está pasando, cuáles son, por ejemplo, los factores que generan desmotivación o cómo se relaciona la insatisfacción con la baja utilidades o cuál influencia tienen los celulares y las tabletas en el rendimiento de los empleados. Entonces, como ven, eso implican hacer procesos de investigación. Esas son un tipo de preguntas que sí les funcionaría, que sí les serviría. Entonces, traten de redactar preguntas de esta forma. El otro elemento que les voy a pedir que hagan para el ejercicio es un resumen de investigación. Un resumen de investigación es un elemento muy fácil de hacer. Ya van a ver que no es nada complicado. Es un párrafo, unas 12 líneas por ahí, menos hasta en algunos casos. ¿De qué se trata? Bueno, esto es una cita sobre qué es una pregunta de investigación, pues para que la tengan ahí. Pero bueno, vamos al resumen de investigación. ¿De qué se trata un resumen de investigación? Todos los trabajos de investigación científica tienen un resumen. Es un parrafito que antecede las investigaciones que cuentan brevemente los elementos centrales de su investigación. En ese párrafo se le ofrece al lector la información central de los trabajos de investigación. Entonces, a través del lector lo que hacemos es informarle al lector los elementos claves para que él decida si continúa leyendo ese trabajo o no. O sea, el fin de los resúmenes de investigación es facilitar las búsquedas bibliográficas. Entonces, si una persona
está buscando algo y cree que nuestro proyecto le sirve, con leer el resumen, él toma la decisión de que si continúa la lectura o abandona y continúa con otra lectura. Lo mismo, nosotros cuando hacemos búsquedas bibliográficas encontramos los artículos de revistas o las ponencias y leemos el resumen y decidimos si continuamos con la lectura o más bien buscamos una que nos sirva más. Entonces esto es como para facilitarle la búsqueda bibliográfica a nosotros mismos y a otros investigadores que vayan a consultar nuestro trabajo. Entonces, en los resúmenes presentamos los elementos claves. Que pues presentamos el tema de investigación, las conclusiones que llegamos, los resultados que obtuvimos, los objetivos que tenía la investigación, las metodologías que utilizamos. Como nosotros apenas estamos arrancando, obviamente no vamos a formular ni conclusiones ni resultados, pero vamos pensando en el tema, en unos objetivos, en una metodología. ¿Cómo sugiero yo unos tips para redactar resúmenes de investigación que a mí me funcionan mucho? Es el uso de este método que se llama la pirámide invertida. La pirámide invertida es un método que es del periodismo que se utiliza para escribir noticias. Entonces, ¿de qué se trata el método? Es de escribir unos textos donde se jerarquizan las oraciones, o sea, se le asignan valores de mayor a menor a las oraciones para empezar siempre con lo más importante hasta llegar al elemento menos importante del párrafo. Entonces, eso nos muestra un texto donde van los elementos principales desde el más importante hasta el menos importante. Si vienes del periodismo, para mí en mi vida me ha sido muy útil al redactar resúmenes. Uno a la larga ya tiende a hacer esto sin necesidad de hacer todo el ejercicio. Uno ya lo interioriza, ya lo naturaliza, ya le sale a uno así sin pensarlo. Pero vayan, pues el ejercicio les quiero mostrar cómo se hace, pues para que ustedes vayan como ejercitando la redacción de resúmenes. Entonces, ¿en qué consiste? En identificar los elementos que van a ser esenciales para nuestro proyecto. ¿Cómo se detectan esos elementos? A través de 7 preguntas. Con las respuestas de esas preguntas redactamos el resumen. Entonces sería así. Esas preguntas se llaman las 5 W, que en realidad son 7 porque le añadieron otras 2. Eran las 5 W porque inicialmente eran estas 5. W porque pues empiezan bueno, de las preguntas de inglés. What, who, when, what, who, when, where, why. Entonces, ¿qué, quién, cuándo, dónde, por qué? Y se le añadieron estas 2, cómo, how y por qué, for what. Entonces, ahí ya tenemos las 7, hay que responder estas 7. Entonces, yo aquí hice un ejercicio con un proyecto, así una idea de proyecto que yo me inventé, no es que sea verdad, pero yo me inventé algo para mostrarles cómo realizarlo. Entonces, ¿qué? Pues mi investigación que yo voy a proponer es una investigación sobre la deserción escolar. ¿Con quiénes? Pues ¿quiénes? Con los estudiantes de la Universidad Confamiliar Jornada Nocturna. ¿Cuándo? A partir del segundo semestre del 2020 hasta el segundo semestre del 2021. Pues ¿dónde? En la Universidad Confamiliar. ¿Por qué? Porque pues, muchos estudiantes están abandonando la carrera. ¿Cómo? Pues a través de una serie de entrevistas con las personas que abandonaron los estudios. ¿Para qué quiero hacer esto? Para identificar las causas que llevan a que los estudiantes deserten. Y con estas respuestas vamos a hacer el ejercicio de la pirámide. Entonces vamos a asignarle valores a cuál de estas respuestas fue la más importante. A la más importante le asignamos el 7 y así vamos sucesivamente hasta llegar al 1. Y podemos formular esto. Miren que tengo la pirámide invertida y la 7 sería esta. Para mi caso el qué. El 6 el quién. 5 para qué. El 4 dónde. El 3 por qué. El 2 cómo. Y el 1 el cuándo. Ustedes ya deciden, no es que tengan que ser los mismos elementos, ustedes deciden cuál de estos elementos que tiene su propuesta o lo que ustedes creen que van a estudiar sea el más importante. Ustedes les asignan los valores al que creen que es más importante. Y podrían realizar este ejercicio. No es que tengan que hacer la pirámide así como yo la estoy haciendo, yo lo hago para que ustedes tengan como más claridad. Y a partir de estas respuestas ya podemos redactar un parrafito. Entonces yo tengo aquí mi párrafo. Así quedó. No lean los paréntesis todavía, ahorita miramos los paréntesis. Entonces, miren, la presente propuesta es un estudio de la deserción escolar de los estudiantes de la Fundación Universitaria Confamiliar Risaralda. El objetivo de la propuesta es identificar las causas que generan que los alumnos de la institución abandonen sus estudios.
La investigación se realizará en las instalaciones de la universidad, específicamente en la jornada nocturna. Esta investigación es relevante ya que la universidad presenta semestralmente un aumento en las cifras de personas que desertan de sus estudios. Para la realización del proyecto utilizaremos el enfoque cualitativo realizando entrevistas no estructuradas a las personas que abandonaron algunas de las carreras impartidas. Este proyecto se ejecutará desde el segundo semestre escolar del 2020 hasta el mismo periodo del 2021. Pero yo corrijo aquí unas cosas que me quedaron. Bueno, como ven, ahorita mirando los paréntesis, van a ver que cada uno de los elementos que yo enumeré responde a un elemento central del proyecto. Entonces, por ejemplo, en el elemento 7 estamos hablando del objeto de estudio, el que es de mi investigación. En el elemento 6 estamos contando cuáles van a ser los objetos de estudio. En el elemento 5 estamos hablando del objetivo de la investigación. En el 4 estamos contando cuál es el contexto donde se va a desarrollar la investigación. En el 3 es la parte de justificación, en el 2 la metodología y en el 1 en el periodo de investigación. Entonces, como ven, sin pensarlos, ya estamos respondiendo los elementos centrales de nuestro proyecto de investigación. Como ven, como les dije, como apenas estamos formulando algo que va a ser a futuro, lo redactamos en ese tiempo verbal, en futuro. Y como no hemos terminado el proyecto, apenas vamos a empezar, no se habla de resultados ni de conclusiones. Se deja así. Ya cuando uno termina las investigaciones, ya arma el resumen incluyendo los resultados y conclusiones. Entonces miremos estos dos resúmenes que son de investigaciones ya publicadas, que están sacadas de artículos de revistas científicas. Entonces miremos este que es la investigación se llama Prácticas administrativas que promueven la innovación en las empresas. Entonces mire qué dice acá. Esta investigación tiene como objetivo identificar qué prácticas administrativas promueven la innovación en las empresas y cuáles son los factores que las componen. Se hace una revisión de la literatura dedicada esencialmente a la conceptualización del tema. Esta revisión permite identificar los elementos que forman parte de las prácticas administrativas que se llevan a cabo en las empresas que realizan innovaciones. Como resultado de este trabajo, se propone un marco con indicadores que resaltan los factores que podrían ser aplicados en las operaciones de las organizaciones que deseen promover una cultura de innovación. Entonces, como ven, ya aquí en la primera parte empezaron con el objetivo que busca la investigación, nos hablaron de la metodología que es una revisión y nos están hablando de los resultados que el resultado que generaron es un marco de indicadores. Miremos este otro resumen, que está un poquito más largo. Se llama la investigación Las empresas agropecuarias y la administración financiera, de Sara Lilia García Pérez. Entonces, este nos dice, las empresas agropecuarias ocupan un papel crucial en la economía de cualquier país, porque representan las entidades económicas que abastecen de recursos naturales que conforman la alimentación de la población del país al que pertenecen. Entonces aquí ya primero nos definieron qué son las empresas agropecuarias, entraron con la parte de justificación, porque es importante, pues porque las entidades económicas, bueno, veamos qué sigue. Ese estudio analiza las características, obligaciones fiscales, problemas y retos comunes de las empresas agropecuarias de México con el fin de identificar las herramientas de la administración financiera que les sean útiles para mejorar su situación financiera. Entonces aquí ya nos hablaron del objetivo, identificar las herramientas de la administración. Ahí ya nos están hablando del objetivo. Mediante esta investigación se reconoce que el 81.48% de las empresas agropecuarias en México corresponden a microempresarios. Esto ya es un resultado obtenido. Ya nos contaron el resultado, lo cual determina su situación financiera. Se llevó a cabo una investigación descriptiva. Los datos fueron recolectados por medio de fuentes primarias y secundarias. Aquí ya está el elemento de la metodología. Ya nos contaron cómo lo realizaron. La información se estudió mediante un análisis de contenido para identificar la categorización correspondiente y así culminar con la propuesta de las herramientas financieras útiles para este tipo de empresas. Igual terminaron con la parte de la metodología, con el cómo. Entonces ya ven, siguiendo eso o respondiendo a esas preguntas vamos a poder formular elementos como estos. Bueno,
Con esto terminamos. Para la próxima clase, entonces, sería bueno que me manden su propuesta de pregunta de investigación pensando en un trabajo que ustedes podrían llegar a realizar para los siguientes semestres y que hagan el ejercicio de construir un resumen. Como ven, los resúmenes, ese está más larguito, tiene 3, 6, 9, 13 renglones. Este está mucho más corto. El mío quedó de 3, 6, 9, 10. Como ven, son muy cortos, son de un parrafito. Pero pues piensen en los elementos centrales que podría llegar a tener su futuro proyecto de investigación. Bueno, así quedamos. Hasta luego y buenas noches.